Más adelante en nuestra entrevista central conversaremos con el embajador dominicano en España, Olivo Rodríguez Huertas, sobre la situación de los criollos residentes en ese país ante la pandemia del COVID. Ahora sí, es el momento de nuestra entrevista central. Vamos a conversar con Olivo Rodríguez Huertas. Él es el señor embajador de la República Dominicana en España. Es importante conocer en estos momentos la cantidad de dominicanos que tiene COVID-19 o que ha fallecido probablemente en ese país que ha sido tan golpeado por esta enfermedad. La actualidad de los dominicanos. Muchas gracias al señor embajador por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Andrés, por la cortesía de invitarme a su programa, y es un gusto compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia del programa. Gracias a usted, señor embajador. Nosotros hemos hecho entrevistas con cónsules y embajadores que están situados en sitios, en países donde la pandemia ha golpeado fuertemente y donde hay muchos dominicanos. El caso de Nueva York. Tuvimos una entrevista muy exhaustiva con el cónsul de la ciudad de Nueva York. Y en el caso de Madrid, queríamos pasar revista con usted respecto de cuál es la situación de los dominicanos en medio de la pandemia en una urbe en la que muchos dominicanos desenvuelven la vida cotidianamente. ¿Qué ha pasado con los dominicanos en Madrid, en España, en sentido general? ¿Cuál es, si hay algún dato concreto, específico de fallecimientos de dominicanos? Y lo que se deriva de una situación de inestabilidad económica tan grande como la que tendrá que enfrentar y está enfrentando España en este momento. Sí, Andrés, mira, como es de todo sabido, Madrid y Barcelona, que han sido las dos ciudades más golpeadas por la pandemia del COVID-19, son precisamente los lugares donde hay una mayor concentración de dominicanos aquí en España. Y, por supuesto, resulta lógico que, siendo estos los principales focos de contagio del COVID, bueno, muchos de nuestros conciudadanos han sido afectados. Hemos conocido de casos, porque no hay forma hoy día de que se dé de manera desagregada información sobre el origen en cuanto a nacionalidad de las personas. Hay que entender también que el grueso de nuestros dominicanos también tienen la doble nacionalidad, es decir, que también son españoles, y que sus ingresos a centros hospitalarios se produce justamente con sus documentos españoles. De manera que las informaciones que tenemos de este tipo de contagios en diferentes niveles, algunos que han requerido niveles de internamiento, hemos conocido de casos de personas incluso que estuvieron intubadas pero que pudieron salvar la vida, pero también un balance negativo, Andrés, de unos 27 dominicanos que sí tenemos confirmación de que fallecieron a consecuencia del COVID-19. En esto no hay buenas noticias, porque todo esto es una tragedia terrible que vive la humanidad, pero también debemos resaltar las bondades de la comunidad dominicana. Muchos dominicanos trabajan en el servicio hospitalario como paramédicos, médicos, auxiliares. De hecho, también conocimos un gesto muy bonito de unos 28 médicos dominicanos que están cursando estudios de posgrado en Barcelona, que decidieron integrarse desde el primer momento a los esfuerzos de España y del Servicio Sanitario Español en la lucha contra el coronavirus. De manera que ese es el balance. Dentro de los fallecidos también, una persona que era un símbolo de la comunidad, un gran sacerdote, que tiene todo un historial de lucha por las libertades democráticas de la República Dominicana, el padre Daniel, que se convirtió en un símbolo de la comunidad dominicana. En tiempos de finalización de la dictadura de Trujillo fue expulsado por el dictador por sus vínculos con integrantes del movimiento 14 de junio. Luego regresó a la República Dominicana, donde realizó también una gran labor. Su sueño era que lo enterraran en Sabana de la Mar. Siempre nos lo decía. Cuando yo llegué a España, un viejo anhelo de la comunidad dominicana era que el sueño del padre Daniel era de morir como dominicano. Y justamente el año pasado el presidente de la República le concedió la nacionalidad privilegiada a este sacerdote que tanto luchó por las libertades democráticas y por el fortalecimiento educativo de nuestro país. Entonces, embajador, ¿no tenemos ni una estimación sobre la cantidad de dominicanos que pudieran haber dado positivo a esta enfermedad en España? No es posible ese dato, porque no se están trabajando con información desagregada
al momento. Recuerda que esto ha sido toda una emergencia, todos los sistemas sanitarios estuvieron desprevenidos para una situación de esta naturaleza, y las primeras 5 o 6 semanas de esto aquí en España, comentaba con Andrés antes del inicio de la entrevista, fue realmente dramático. Ustedes vieron las escenas donde no había cupo, ni siquiera los pasillos daban abasto de los hospitales. Hubo que en un gran centro de eventos como es IFEMA, donde se celebran grandes ferias, incluyendo la Feria de Turismo, fue convertida rápidamente en una especie de hospital de campaña para poder desahogar los hospitales aquí en Madrid. Igualmente pasó en Barcelona, de manera que ese tipo de información no se tiene. Lo que hemos sabido de casos son a través de líderes comunitarios que tienen contacto con la comunidad, que permanentemente nos iban informando de situaciones concretas. De hecho, en torno, por ejemplo, al personal de la embajada, hubo una compañera que quedó afectada al inicio de la misma y hizo su proceso de recuperación en su residencia, no necesitó internamiento. Pero hay otros casos donde sí conocimos que incluso estuvieron entubados y que lograron superar la prueba. ¿Y del personal de la embajada? Sí, una persona, ya ¿Solo? le dije, pero fue al comienzo, justo mismo de la pandemia, a principios de marzo, y hizo todo el proceso de recuperación en su casa. No es que no le diera fuerte, le dio, me decía, mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo, pero no necesitó, afortunadamente, tener que acudir a la llamada SUSI, ¿no? A las unidades de cuidados intensivos, ni a las atenciones previas al mismo. Embajador, hay una situación económica muy difícil en España, y lo que se prevé a posteriori de la superación, digamos, de esta etapa que ya entró en el descalamiento allá en España, lo que se prevé es muy duro en términos económicos. ¿Hay alguna información respecto de los dominicanos y las vicisitudes que se están pasando en lo que respecta al empleo? Porque algunos han sido separados, el tipo de trabajo que los dominicanos desenvuelven allí es bastante, digamos, posible que hayan sido afectados. ¿Qué ha habido de mitigación tanto en el plano social como en lo que la embajada ha podido hacer con los dominicanos allí en este sentido? Así es, Andrés, es una situación extraordinariamente dramática la que se vive desde el punto de vista económico, pero algo que tuvo muy en cuenta desde el primer momento el gobierno español, el Consejo de Ministros, fue la adopción de un conjunto de políticas de intervención social que han servido para mitigar en esta fase inicial de control del contagio del COVID-19. Son medidas que le permiten, sin necesidad de ser sustantiados, mecanismos de incentivo para que las empresas no le pusieran término a la relación laboral, un sistema que permite que sin estar oficialmente despedido, manteniendo el puesto de trabajo, se pueda cobrar la asistencia por desempleo que está prevista. Hay otras medidas que fueron tomadas de suspensión en términos de las obligaciones de préstamos, tanto préstamos con garantías hipotecarias o préstamos sin garantías de esas obligaciones, prohibiciones de finalización y de desahucio en los contratos de alquileres. Todo un arsenal de medidas, a nivel también de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, para la población más afectada. Andrés y Rosa, se han dispuesto medidas de asistencia alimentaria, un conglomerado importante de nuestra gente que trabajan como autónomos, también han contado con bonos de asistencia por parte del Estado. De manera que, en principio, la situación dentro de lo dramático en estos primeros meses no es tal. Vamos a ver ahora, tras la conclusión, tras la nueva normalidad a que aspira el gobierno de España, que ya ha sido anunciado, las diferentes fases, ¿no?, del proceso de vuelta a la normalidad, con el conjunto de medidas de incentivo, políticas de incentivo a las empresas que mantengan los contratos de trabajo, que esta situación no afecte grandemente a nuestra comunidad. De que va a afectar, nos está afectando y va a afectar a todos en el mundo, esa es una realidad, pero esperemos que el impacto sea lo menor posible. También se han estado brindando asistencia
sobre todo los consulados en coordinación con Cáritas y con algunas ONG que trabajan con los emigrantes para auxiliar determinadas situaciones de lugares donde los dominicanos son mayoritarios y donde tienen una condición también precaria. Y el instituto, la oficina del Instituto Dominicano en el exterior también ha estado brindando mucha asistencia de cara a que estos incentivos que ofrece el gobierno español durante esta crisis, bueno, pues facilitar a aquellos dominicanos que lo requieran la misma. Señor embajador, claramente que es dramática. Esa es la ayuda que está dando el gobierno español, pero la embajada dominicana está dando algún tipo de asistencia económica o cualquier otro tipo de asistencia que tenga que ver con recursos. Y hasta el momento, ¿cuántos dominicanos han solicitado regresar al país en algún vuelo de esos humanitarios? Sí. Mire, la embajada como tal no dispone de recursos para esos fines y toda la relación básica con los ciudadanos se da a través de los consulados. Aquí hay 5 consulados generales aquí en España y, como les decía, a través de esos consulados, los consulados han querido canalizar las ayudas que han estado brindando a través de Cáritas y de otras ONG a los fines de que llegue realmente a las personas necesitadas. Nosotros sí hemos estado en contacto en este último aspecto que usted señala. Es muy probable que se produzca un viaje de repatriación. Afortunadamente no habían tantas personas de paso aquí en España en el momento de la crisis, en el momento del cierre de aeropuertos, y ahora mismo se está trabajando bajo la coordinación del consulado en Madrid en lo que podría ser ese vuelo que llevaría a estas personas que están aquí y que califican, porque quienes califican son personas que residan en la República Dominicana, no dominicanos residentes aquí para estos fines. Y los estudiantes, que obviamente es otra parte importante y sobre lo que me parece que en las próximas semanas también tendremos que trabajar, porque hay cerca de 800 dominicanos que están en los planes de beca de la MESID, que están aquí en España y que están concluyendo los mismos y que indudablemente ya hemos hablado con el canciller, hemos hablado con la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para oportunamente elaborar un plan especial para ellos. Pero las personas que estaban varadas aquí, posiblemente el 24 de mayo se dé ese anhelado viaje a la República Dominicana que no se había producido. De todos los países habían ido, de muchos países los dominicanos habían ido en estos vuelos de repatriación. No había salido ningún vuelo de España. Parcialmente es entendible por la carga viral que en un determinado momento existía aquí. Pero ¿cuántos han solicitado hasta el momento? Mira, hay 200 y tantas personas que han solicitado. Es decir, que estamos con un manejo suficiente, que no llena todavía el avión que ha puesto a disposición Air Europa para hacer el viaje. Para hacer el viaje. Embajador, España sufrió la embestida del coronavirus en forma desproporcionada, podríamos decir. Tiene varios récords verdaderamente lastimeros en relación con los resultados catastróficos del coronavirus en el país. Ahora entra en la etapa de ir desencalando, de descalamiento parcial, poco a poco en fase 1, después fase 2. Hay un montón de procedimientos fundados en los resultados que ha dado todo el trabajo sanitario previo. ¿Usted qué cree en relación con abrir la economía española en este momento, en un momento en que aún persisten ciertas dudas? Hay algunos modelos de apertura que han fracasado y han tenido que regresar? El caso de Bélgica, el caso de Chile, han tenido que regresar a medidas de cuarentenas pero muy estrictas después. ¿Qué usted puede prever en relación con la desescalada en España? Mira, Andrés, estamos en la era, conociendo plenamente lo que es la era de la incertidumbre en esta materia, donde ningún dato seguro y donde aún no existe una curación ni paliativos certeros que puedan frenar las consecuencias más extremas que produce esta terrible enfermedad. Pero el gobierno español ha estado trabajando, en mi opinión, con mucho sentido de responsabilidad, de manera organizada,
en un plan de desescalada. Hay aquí todo un dilema, incluso con ribetes éticos, entre lo que es la preservación de la salud y lo que es la vida social y colectiva, la vida económica, también indispensable. Y ese punto de equilibrio se ha estado tratando de buscar a través de los técnicos, de los expertos, y conlleva un gran sentido de responsabilidad. Las personas tenemos también que aprender a ser autorresponsables y tratar de evitar los contagios. Las etapas, ya hay prácticamente al día de hoy lunes, abierto un 70% del territorio español se encuentra en fase 1, que le permite una movilidad, incluso poder compartir en terrazas o poder compartir en grupos limitados de personas en las casas. Madrid y Barcelona, los focos principales, se mantienen en la fase 0, aunque hubo a última hora una determinada flexibilidad, por eso se habla del 0.5 en el plan de desescalada, pero me parece que es algo que se ha estado trabajando insisto, con ese sentido de responsabilidad, y yo estoy muy esperanzado de que ya, tal y como ha anunciado el gobierno español, ya a finales de junio, muy principios de julio, ya todo el territorio español pueda estar en esta nueva realidad con la que la humanidad tiene que acostumbrarse a convivir durante un tiempo que aún es indeterminado. Embajador, ese vuelo, el primer vuelo que va a salir de España con dominicanos a nuestro territorio, usted mencionó que saldría el 24 de este mes, ¿verdad? Posiblemente, está planificado, es un conjunto de cosas. No es fácil, no es sencillo organizar. Por ejemplo, dentro del listado de personas hay muchas personas que están en el interior de Madrid, es decir, en el interior de España, para decir una expresión. Hay limitaciones interprovinciales de movilidad. Esto se coordina con las autoridades del Ministerio de Exteriores de España, que a su vez transmite al Ministerio de Transporte. O sea, hay un orden. Sí, pero por ejemplo, también, los dominicanos que están conociendo esta información en estos momentos. Que se dan allá en Santo Domingo, de manera que se ha querido hacer con ese espacio de tiempo a los fines de hacer viable, ¿no?, esta posibilidad que se nos brinda. Sí, pero por ejemplo, dominicanos que están en España y que están viendo nuestro programa a través de las plataformas de redes sociales de CIN y que se enteran de esta información, ¿están a tiempo todavía de poder optar por ese vuelo? ¿Y cuál es el costo de ese ticket aéreo? Así es, mire, la información en las páginas de la embajada y del consulado se han dado las informaciones respecto de cómo comunicarse, manifestar el interés al correo que ha sido habilitado por el Consulado Dominicano en Madrid, dejar sus datos, inmediatamente del consulado los contactan y se pone, creo que no tengo el monto exacto, pero es una tarifa razonable que está brindando la línea aérea a aquellas personas que no tenían vuelo de regreso. Pero no tengo el monto exacto, de manera que no quisiera decirte con precisión, porque no es algo que es algo que corresponde directamente a los interesados con la línea aérea. Y hay un levantamiento sobre la cantidad de estudiantes dominicanos en España que están en una situación de que quieren regresar. Sí, hemos estado en contacto desde el primer día. Una de las preocupaciones mayores ha sido justamente la persona que enfermó del COVID, es la persona que se encarga aquí en la embajada de los temas de prensa y educación. Y ella desde el primer, incluso enferma, se mantuvo en permanente contacto. Hay muchas personas que no querían regresar porque no tenían entonces la certeza de que podían regresar por el tema de sus estudios. Decidieron voluntariamente muchos estudiantes concluir su fase. Lo que yo sí les puedo asegurar es que en las próximas semanas tendremos que comenzar a trabajar, a organizar cómo va a ser la llegada, porque se trata de una cantidad cercana a los 800 estudiantes dominicanos que están esparcidos por todo el territorio español en estos planes de estudios de posgrado a través de becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Embajador, hay una realidad en España, la de la forma de enfrentar lo que vamos a llamar la normalidad. La gente habla de volver a la normalidad, pero uno no sabe de qué normalidad se trata, no puede decir cuál es. Hoy día ha cambiado todo. Nosotros mismos hacemos el trabajo desde nuestras casas.
En las universidades se están impartiendo clases, los profesores también desde su casa. El teletrabajo ya está de alguna manera predominando, pero además toda la estructura del pensamiento, el aspecto económico. En un país como España, en el que se está viendo también la virulencia política a partir de los efectos del coronavirus, ¿cree usted que esa normalidad está próxima o le parece todavía muy remota? Bueno, yo creo que está en curso, Andrés. Si vemos y recordamos aquellas semanas que ya dejamos, era realmente algo terrible. Es decir, por ejemplo, yo tuve 8 semanas corridas en mi casa. No bajaba del 7º piso, o sea, subía al techo. Afortunadamente tengo un techo bastante grande y desde allí era que podía comunicarme con el exterior, porque las únicas salidas permitidas es al supermercado o a la farmacia. Ayer, por ejemplo, que vine de un momento a la embajada a buscar algo, estaba aquí en el Paseo de la Castellana, que estaba cerrado totalmente, los niños corriendo las bicicletas con sus padres, toda la Castellana, en vez de vehículos, carros. Ya hay pequeños negocios que han estado abriendo y ya la gente comienza a notar. Sí, en el resto de España, por ejemplo, hay lugares en las Islas Canarias, también en otros lugares como Las Palmas de Gran Canaria. En todos los lugares de islas están en fase 2 incluso. Es decir, que el proceso va caminando. Y donde están en fase 1 también el cambio es dramático, porque fueron realmente 7 semanas consecutivas de un confinamiento total y absoluto y con un gran control. Hoy en la prensa se recoge, o sea, hay cerca de 1 millón de multas pusieron las autoridades, y entre los multados incluso estuvo nada más y nada menos que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, porque estaba caminando cerca de su casa como lo hacía y fue objeto de un proceso disciplinario, de manera que se ha sido bien estricto. Si usted va caminando, la policía le pregunta. Es decir, que hay unos mecanismos que se van flexibilizando y ya uno puede hacer algunas cosas. Yo tuve mi librería favorita hace poco, en Marcial Polo, la semana pasada, es por cita, pero ya esa nueva cosa le permite a uno un nuevo respiro, un nuevo ánimo, una nueva expectativa. Como tú dices, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuál es esa normalidad, esa nueva normalidad que nos habla el presidente Sánchez, pero es una nueva normalidad que debe basarse en el sentido de responsabilidad, en que cada una de las personas tenemos que sentirnos responsables de no ser un instrumento de contagio de nadie, ni en la calle, ni en nuestra familia, y asumir las medidas. El uso de mascarilla es indispensable, será obligatorio aquí en el sistema de metro y en el sistema de transporte. Se suministran diariamente miles de mascarillas, y esa nueva normalidad tiene que ir ahí, una nueva forma de entender el sentido de responsabilidad, porque el tema no es si me enfermo yo, es la capacidad que tengo yo de enfermar a otros. Y eso es lo que los ciudadanos debemos mirar, los ciudadanos hoy día de este mundo pandémico, ¿no? Este mundo que de un momento a otro se nos ha venido abajo. ¿Hay una fecha estipulada para reintegrarse a sus labores todo el personal diplomático y ofrecer a la ciudadanía dominicana que lo requiera los servicios consulares, o si necesitan o requieren algo también de la embajada? ¿Ya se está trabajando en eso? ¿Hay una fecha? Incluso en la fase rosa, en la fase dura, hubo unos servicios mínimos a nivel de los consulados, que como le he señalado es la que tiene la relación directa para brindar el servicio a nuestros ciudadanos. La parte de la embajada se mantuvo trabajando a través de estas modalidades de teletrabajo. Pero ya los consulados están funcionando, obviamente, con medidas de no todo el personal. Por ejemplo, nosotros aquí en la embajada comenzamos a colaborar también físicamente, pero estamos trabajando las personas que son nada más responsables de secciones de trabajo, en el plano económico, en el plano cultural, en el plano político, en el plano de cooperación y obviamente el ministro consejero. Y desde aquí están los temas, porque permanentemente tenemos que estar comunicando cosas. Nos corresponde la representación en el plano político, y también muchas empresas las hemos puesto en contacto. Hemos estado promocionando a que empresas españolas participen en los procesos de compras públicas en la República Dominicana a través de nuestras redes, divulgando las mismas.
se ha estado en contacto, por ejemplo, con la lucha ahora que tenemos, que es una necesidad de que votemos aquí en España, que nuestros ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto. Hemos estado en contacto permanente con el Ministerio de Exterior y estamos incluso pendientes de que esta semana nos den un tratamiento parecido al que en el plan de desescalada del gobierno de España para el País Vasco y para Galicia puedan también, van a tener elecciones en julio, pues también se incluyan las elecciones dominicanas dentro del plan de desescalada. Y estamos a tiempo para poder organizar. Estamos esperando ya la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores en ese sentido. ¿Cuántos dominicanos votan allá? Sí. Aquí votan unos 97.000 dominicanos, tengo entendido, en todo el territorio español. Después de Estados Unidos, Madrid, España es la mayor comunidad de dominicanos. Iba a preguntar es la segunda comunidad, o sea, aquí viven cerca de 200.000 dominicanos. En Madrid. En Madrid. No, en toda España. En toda España. Sí, la gran concentración, Madrid y Barcelona. Y en Madrid se estima algunos 70, 80.000 dominicanos de ese grupo. Bueno, de parte Rosa, muchísimas gracias, embajador. Sí. Yo Gracias creo a ustedes. Andrés Rosa, muy contento de poder comunicarme con todo el pueblo dominicano a través de su programa, y mi saludo y mi cariño personal para ustedes. Muchas gracias a usted, porque había mucha inquietud con los criollos en España. Gracias al señor embajador en España, el dominicano en España, Olivo Rodríguez Huertas, por estar con nosotros en la entrevista central del Despertador de este lunes. Es el momento de una pausa, ya regresamos con la segunda hora.